Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactive. Es hora de proactivarse, de poder compartir a través de nuestros excelentes invitados de sus experiencias, casos de aprendizaje, trayectorias profesionales y personales en tres grandes mundos de enormes posibilidades: liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de LinkedIn en @somosproactive, a través de Facebook en soyfranciscoduarte.com y en el canal de YouTube Proactívate Oficial, en el cual vamos a dejar instalada esta entrevista a partir de esta misma tarde. Gracias a todos por estar nuevamente acá conectados en Proactívate. Y en los próximos minutos y antes de comenzar a conocer a nuestro invitado, quiero referirme a cómo se desarrollan las competencias del líder 4.0 dentro del marco del liderazgo todoterreno. En anteriores oportunidades hemos venido conversando al respecto de las áreas de acción de Proactive y realmente ha sido unas reflexiones que hemos introducido para justamente poder ir explicando el significado del liderazgo todoterreno. Y hoy quisiera establecer la relación entre las competencias del líder 4.0 y el líder todoterreno. Y en ese sentido quiero comentarles que las competencias del líder 4.0, si vamos a denominarlo de esa manera, como las competencias de un líder que va más allá de las habilidades técnicas y gerenciales tradicionales y que comienzan a incluir la capacidad de introducir tecnologías emergentes, liderar equipos de forma remota, comenzar a fomentar de manera efectiva otro tipo de relaciones y decisiones basadas en datos y en una cultura de innovación. De esta manera, el liderazgo todoterreno tiene mucho que ver justamente con estas nuevas competencias y estas nuevas posibilidades que nos ofrece el mundo digital para poder justamente fortalecer dentro del marco del liderazgo desafíos, oportunidades de aprender y de crecer. El liderazgo todoterreno, lo hemos dicho en anteriores oportunidades, se refiere a la capacidad de un líder para adaptarse y prosperar en diferentes entornos y situaciones. Implica tener habilidades, flexibilidad, resiliencia, capacidad de tomar decisiones efectivas bajo presión y la habilidad para inspirar fundamentalmente y para crecer. En ese sentido, tiene que ver con el lidiar en diferentes entornos y situaciones, ¿verdad? Y habilidades tales como flexibilidad, resiliencia, toma de decisiones efectivas bajo presión y distintos tipos de habilidades comienzan a surgir en el marco de esto que hemos denominado liderazgo todoterreno. Ahora, fíjense que hablando de esto, estas cualidades son esenciales y coinciden con también habilidades del líder 4.0, quien debe o necesita liderar un equipo en un entorno digital y globalizado. Sin embargo, quiero relatarles una anécdota. Recientemente tuvimos una experiencia con uno de los líderes de nuestra empresa donde inesperadamente al inicio de una presentación frente a un grupo de participantes, la tecnología falló. Y es importante entonces que reconozcamos que si bien es cierto las competencias de un líder 4.0 tienen que ver con el manejo tecnológico y con las competencias digitales, al final, cuando suceden situaciones donde la tecnología falla, donde nos quedamos al descubierto frente a un grupo de participantes, a un grupo de clientes a un grupo de socios de aprendizaje, pues lo que importa es la persona y al fin y al cabo es lo que realmente enfatizamos cuando hablamos de liderazgo todoterreno. Sí es cierto que requerimos habilidades, sí es cierto que el líder todoterreno tiene que tener competencias de flexibilidad,
pero en última instancia, lo que valoramos en el liderazgo todoterreno es justamente la persona, el ser humano, porque al fin y al cabo, cuando suceden este tipo de situaciones donde la tecnología no nos responde, lo que nos queda es nuestro público, nuestra audiencia y nosotros. Y ahí en ese sentido lo que se valora son las competencias de relacionamiento que podamos tener con nuestra audiencia. Entonces, un líder 4.0 sí se distingue por su capacidad de adaptarse a las demandas del entorno digital, liderar esa transformación tecnológica y fomentar la innovación y la colaboración, mantener una visión estratégica a largo plazo. Esas son competencias fundamentales. ¿Qué competencias coinciden entre un tipo de liderazgo y el otro? Bueno, la adaptabilidad, ya lo hemos conversado, ¿verdad? Necesitan ser adaptables, adaptarse a cambios rápidos y disruptivos en un entorno empresarial actual. Justamente la entrevista de hoy vamos a conversar mucho sobre ese tema porque es vital en estos momentos entender qué es lo que nos está sucediendo con respecto a la inteligencia artificial. Necesitan tener visión estratégica. Ambos tipos de líderes requieren esa visión estratégica para anticipar tendencias futuras y asegurar el éxito a largo plazo. Requieren el manejo de habilidades digitales y tecnológicas en la era digital. Tanto el liderazgo todoterreno como el líder 4.0 necesitan comprender el impacto de la tecnología en los negocios. Y finalmente, necesitan dos grandes competencias, como es la inteligencia emocional, poder entender la empatía, la gestión emocional y la capacidad de construir relaciones efectivas, y también la colaboración y el trabajo en equipo. Tanto el liderazgo todoterreno como el líder 4.0 valoran la colaboración y el trabajo en equipo como elementos claves para el éxito organizacional. ¿Cómo puede entonces un líder desarrollar su capacidad para adaptarse a entornos cambiantes dentro de la organización? ¿Qué acciones puede tomar un líder para fomentar la innovación y colaboración en un equipo 4.0? ¿Cuáles son esos mayores desafíos que enfrentan los líderes en la era digital y cómo pueden superarlos? ¿De qué manera el liderazgo todoterreno puede contribuir a la resolución efectiva de conflictos en equipos multiculturales y diversos? Todas estas preguntas forman parte del interrogatorio que cada líder organizacional debe o puede formularse en estos momentos. De manera tal que todas estas competencias son claves para el mundo empresarial actual. Y justamente el día de hoy, pues tenemos un invitado que nos va a conversar sobre la importancia de la inteligencia artificial y su impacto en la educación corporativa en los próximos años. Yo quiero presentar a nuestro invitado el día de hoy con una de sus caracterizaciones que hace en su perfil de LinkedIn, en el cual dice que su objetivo es disminuir las brechas para el acceso a una educación de calidad mediada por el uso responsable, ético y seguro de las tecnologías. Es una persona que tiene una experiencia impresionante en el mundo digital, en el mundo educativo. Es director ejecutivo de RIDE, que es una red educativa existente en Portugal. Es el conductor del podcast La Vuelta Digital, director de educación inmersiva, consultor de educación tecnológica y de transformación digital educativa, y es miembro del Parlamento Mundial de Educación. Él es un licenciado en educación, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, y un líder en la gestión de la inteligencia artificial en la formación. Bienvenido, Antonio da Rocha, desde la ciudad de Braga, en Portugal, a Proactívate. El micrófono está de tu lado, Antonio. Hola Francisco, bueno, qué gusto estar aquí contigo hoy y con toda tu audiencia y bueno, un placer para mí poder hoy compartir, bueno, todo este aprendizaje a lo largo de mi vida con ustedes en este programa que se ve interesante. Así es, Antonio. Y tú lo vas a hacer más interesante aún con las propuestas y con tus comentarios. Antonio, ¿cómo está transformando la inteligencia artificial la forma en que las empresas adoptan la formación y el desarrollo de sus colaboradores?
Oye, bueno, no es un secreto que la inteligencia artificial pues está revolucionando la formación en las empresas y la manera en que nos relacionamos, en la manera en la que creamos, distribuimos y consumimos contenido hoy día. Eh, Pasando, lo más importante de esta tecnología, no solo por su gran potencial de disrupción, es que es transversal a todos los aspectos de nuestras vidas actuales. Por eso es una tecnología disruptiva totalmente que la sociedad moderna no había vivido en los últimos casi 150 años, ¿no? Entonces, la IA lo que la caracteriza es que estamos pasando de un enfoque único a uno más personalizado y adaptativo. Y ahí entra el aprendizaje. Ese sueño, ese santo grial que los educadores teníamos con respecto al aprendizaje, ahora es casi real con el uso de esta tecnología que no es nueva, es novedosa. Ya, como ustedes bien saben, ya desde el famoso test de Alan Turing, en los años 50, ya se venía desarrollando el concepto de inteligencia artificial, pero digamos que es novedosa porque pues de manera muy vertiginosa y rápida transformó rápidamente la realidad. Y eso es un tema del que hoy vamos a hablar y porque es un problema que no es tecnológico, es un problema ahora de gestión, es un problema de liderazgo, como tú lo comentabas hace un instante. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen los tomadores de decisión, los líderes, como tú lo comentabas, todoterreno? Que me encanta ese término, creo que es muy venezolano, que esta tecnología permite un análisis, digamos, de datos en tiempo real como nunca lo habíamos visto. Eh, Permite hacer recomendaciones muy atingentes y muy personalizadas del contenido que podemos consumir y utilizar y dar experiencias de aprendizaje hiper personalizadas, pero hiper personalizadas. Ya lo vamos a ver ahora y eso no lo habíamos tenido antes. Y permite que te acompañe un tutor virtual constantemente. Ya nosotros, yo un proyecto en el que participé hace 6 años, lo vinimos desarrollando hace 6 años. Creamos un tutor, uno de los primeros tutores virtuales de acompañamiento pedagógico para niños de preescolar, hace casi 10 años, con PlayQ, que es uno de los emprendimientos que yo desarrollé y que hoy día es muy exitoso. Y ya veníamos trabajando con inteligencia artificial o con algoritmos basados en inteligencia artificial hace 10 años atrás. Así que bueno, lo que se viene es muy interesante. Qué bueno escuchar eso, Antonio. Sin embargo, fíjate que muchas de las empresas quieren implementar este enfoque sobre lo que es la inteligencia artificial. Ahora hay grandes temores también que surgen a la hora de hacerlo. ¿Cuáles son esos principales desafíos que enfrentan las empresas y organizaciones a la hora de querer incorporar la IA a nivel de educación corporativa? Sí, sí, me río porque es una de las primeras preguntas que me hacen en todas las entrevistas, ¿no? Mira, y te lo digo súper claro, súper claro. Esta es una de las primeras tecnologías y yo creo que la única, porque yo soy de la generación, al igual que tú, de la generación bisagra, de los que utilizaba la máquina. Yo me recuerdo cuando mi papá me regaló la primera máquina de escribir y recuerdo cuando me compró mi primera PC, mi primer 386, perdón, XT, antes del 286, que era una computadora, mi Exactamente. primera XT. Sí. Y me acuerdo, clarito, o sea, me acuerdo ese momento, pero preciso, ese momento disruptivo. Y me acuerdo cuando entró a la Universidad Católica, cuando comencé a utilizar las primeras computadoras de pantalla verde, esos terminales de pantalla verde, ¿no? Pero esas tecnologías primero fueron adoptadas por las organizaciones. Y esto es lo interesante de la inteligencia artificial. Fueron adoptadas primero por las organizaciones y las organizaciones hicieron la transferencia y la adopción a sus colaboradores. Pues esto fue al revés. Los colaboradores comenzaron a utilizar primero la herramienta, se perfeccionaron en el uso de la herramienta y las organizaciones no sabían qué hacer con la tecnología. Entonces tenemos, esto le está pasando al 80% de las organizaciones a nivel mundial. O sea que esto, cualquiera que nos esté escuchando en este momento le está sucediendo. No saben qué hacer porque están paralizados por análisis. Entonces, en mi libro, que prontamente va a salir, yo desarrollé un concepto que se llama la muralla digital. Son los 3 desafíos que todos los líderes y organizaciones se enfrentan en este momento. Y esos Ujú. 3 desafíos son la sobrecarga de información sobre el tema,
no saben por dónde comenzar, no saben qué hacer, porque hay tanta información tan abrumadora que no sabes Sí, qué es válido y qué no es válido. La sí. transferencia en la práctica de esta tecnología, que es muy compleja, porque es un proceso de adopción y luego de transferencia. Y por último, el uso responsable, ético y seguro de la tecnología, porque ahora hay una ley que si lo haces mal, por lo menos esta ley aplica para Europa, pero ya en América Latina se está desarrollando desde Chile, ¿sí? Con el Observatorio de Inteligencia Artificial y Estados Unidos, que obviamente no puede embarcarse en una ley tan rígida porque si no estancaría el desarrollo de la tecnología. Entonces, ¿qué Ujú. sucede en este momento? Estamos en un contexto muy complejo normativo en cuanto al uso de la inteligencia artificial, pero si tu empresa o tu emprendimiento es global, entonces tienes que considerar lo que está pasando en Europa, porque si te multan en Europa, te pueden arruinar por completo. Si te pueden arruinar por completo si no cumples los parámetros no solo normativos y éticos, sino de legislación que ya hay establecido sobre esta tecnología. Entonces, estamos en un panorama hiper complejo donde las organizaciones que están, las entiendo, comprendo que no la puedes adoptar sin antes prever las consecuencias, los escenarios catastróficos, que son claves y fundamentales. Solo que esto está corriendo tan rápido que las organizaciones no les ha dado tiempo de poder adoptarla y sus colaboradores sí. Esa es la diferencia entre otras tecnologías y esta tecnología. Ya. Antonio, coméntame, tú al inicio de la entrevista hacías referencia a la importancia de esta tecnología, no vamos a llamarla nueva, tal cual como tú lo has Novedosa, marcado, novedosa, 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 sí. exactamente. ¿Cómo, cómo abarca esto, cómo soluciona el tema de la atención personalizada al individuo que quiere formarse, ¿no? ¿Cómo se personaliza una experiencia de aprendizaje en entornos corporativos? Bueno, hoy día muy fácil, pero muy fácil, porque no es un tema tecnológico. ¿Sí me explico? Es un tema de competencias y habilidades complejas que es distinto a la tecnológica. Hace poco entrevistaba yo en mi podcast a un especialista en IA y en psicología y en educación. Es un PhD en educación y tecnología con enfoque pedagógico llamado Isaías Sharon. Y Isaías es un consultor de organizaciones, ¿no? Y coach especializado. Entonces él me decía, si me pregunta, él me decía que le preguntaron en una entrevista qué Mm, recomendaría que estudiase una persona en este momento para especializarse frente al uso de la tecnología, de esta tecnología tan disruptiva. Y ujú, entonces él le recomendaba que estudiara filosofía. Y la otra persona le dice, ujú, pero ya va, no, no tengo que estudiar programación o no, 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 estudia filosofía. ¿Por ujú, qué? Porque esta es la tecnología más humana que hoy día tenemos. Y es contradictorio, porque la gente dice, "Ay, inteligencia artificial es la sustitución de la inteligencia humana por una inteligencia, digamos, tecnológica, digital. Pues no, es que esa tecnología se nutre, es del conocimiento humano. Y esa tecnología te va a derivar respuestas tan complejas o tan superficiales y epidérmicas como la pregunta que hagas o como el prompt que diseñes en esta fase, porque es una fase muy básica ahorita en la que estamos interactuando con esta tecnología. Esto apenas está comenzando, ¿bien? Ahora, respondiendo a tu pregunta, hace unos años atrás hablamos de aprendizaje semántico y eso era algo así como, wow. Yo cuando pasé por el programa de aceleración de Guaira en Venezuela, que fue uno de los primeros emprendimientos educativos que entró al ecosistema de emprendimiento en Guaira, no sé si conoces Guaira, un proyecto de Telefónica para desarrollar mm, emprendimientos digitales, acelerarlos. sí, Había una empresa que estaba desarrollando uno de los primeros algoritmos de inteligencia artificial en Venezuela, se llamaba Tío Conejo. mm, Maravilloso, que era increíble, hace casi 10 años atrás, increíble lo que estaban logrando, pero estaban fuera de timing. ¿Pero qué significa eso? Ellos lograron la personalización del aprendizaje. Y ya. entonces allí el santo grial que tiene esta tecnología es el siguiente, que te permite generar procesos de aprendizaje hiper personalizados Ujú, con feedback en tiempo real, pero que depende de la información que le proveas. Ese es el problema que tiene. Que si la información está sesgada, ¿sí? Es muy probable en esta fase, es muy probable que recibas un conocimiento
con grandes sesgos. Entonces, ahí hay un tema muy importante. Cuando entrenas a estos lenguajes, los tienes que entrenar pues, haciendo procesos complejos que son humanos de generación de preguntas y de contenido y de curación de contenidos con un gran criterio. Entonces, y ese criterio lo tienen son los humanos. Entonces, es aquí donde confluyen pues, lo humano y lo tecnológico. Y la personalización es la etiqueta fundamental de la inteligencia artificial, la personalización del aprendizaje, me refiero. Sí, y fíjate que tú me comentabas que esta persona que tú entrevistaste hablaba de, bueno, de que la competencia o lo que hay que fortalecer, por ejemplo, a nivel de desarrollo de ella es aprender más de filosofía. Y Sí, yo conecto esto con dos elementos fundamentales, la redacción y la lectoescritura en general. sí, Y ahí te quiero hacer la siguiente pregunta. Explícanos, Antonio, por qué es tan importante esto que llaman ingeniería de prompts y claro. por qué en los próximos años este concepto de ingeniería de prompts va a ser tan relevante y una profesión tan buscada en las organizaciones. Oye, qué buena pregunta. Qué buena pregunta la que me acabas de hacer, Francisco, porque te comento lo siguiente. Y me estoy riendo, me estoy sonriendo con preocupación. El 80% de los estudiantes, hasta 10.º grado, ¿vale? A nivel mundial, no saben en este momento comprender lo que leen. Esa es la generación de relevo, la generación que va a sustituirnos a ti y a mí, que nos va a reemplazar, que va a generar emprendimientos, innovación, empresas, sí, prosperidad, porque de la prosperidad parte de la educación, ¿cierto? De los países. Bueno, esta generación no comprende lo que lee. 80%. ¿Qué significa esto? Un fracaso completo de los sistemas educativos a nivel global. Es un fracaso. O sea, tenemos la receta para solucionarlo, pero no hay voluntad política para hacerlo. Eso es otro tema que pudiésemos conversar horas sobre el tema. Bueno, ¿qué sucede frente a esto? Que los ingenieros en PROM deben desarrollar en esta fase de la inteligencia artificial, porque es probable que más adelante ya no lo necesitemos. Cuando digo más adelante, no dentro de mucho tiempo. Pero en esta fase necesitamos generar, digamos, instrucciones. Un prompt es una instrucción. Y hay varios métodos para generar prompting, ¿sí? Varios métodos. Mientras más optimizado sea, mejor aún. Por ejemplo, te comento, Respuesta, yo claro. ayer, yo ayer estaba diseñando un prompting. Ayer le dediqué 2 horas al diseño de un prompting, que me está ahorrando Wow. 7 días de trabajo. O sea, ya esta mañana lo corrimos y nos ahorró, en el caso más extremo, 7 días de trabajo. En el caso menos extremo, 3 días de trabajo. Nos Wow. ahorró literalmente. O sea, nosotros incorporamos al proceso hoy un prompting que nos ahorró 3 días de trabajo, en el mejor escenario. Bueno, imagínate lo que eso significa para un colaborador en una empresa que esté haciendo uso de la herramienta y la empresa todavía no la haya adoptado. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa con esas 3 horas? Esas 3 horas las puedes utilizar para desarrollo personal, para crecimiento profesional y personal, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa ahora con la pregunta que me haces? Esta nueva carrera, que es una nueva carrera que además las universidades nos están dando, ¿vale? Nos están dictando, nos están desarrollando, va a ser la forma en que las organizaciones y empresas van a poder optimizar sus procesos. Y con esto quiero decir, cuando optimizar procesos, me refiero a que va a haber sustitución de personas por procesos optimizados. Y entonces esto lo hace un ingeniero en PROM. Un ingeniero en PROM puede optimizar en este momento, bueno, te puedo decir, nosotros optimizamos un 70% un proceso con un solo prompting. Y eso representaría para una organización que haga eso que nosotros hicimos, parte de su core business, puede ser parte de su core business. ¿Me explico? Y nosotros optimizamos un 70% del core business en 2 horas. Pero porque sabemos hacer preguntas. Yo soy profesor de filosofía. En mi equipo son educadores. Pasamos por el programa de Margarita Sánchez. ¿Sí me explico? Es decir, nosotros somos tenemos como un superpoder. Los educadores y las personas que han desarrollado pensamiento complejo tienen un superpoder frente a la inteligencia artificial. Contrario a aquellos usuarios de tecnología que solo son usuarios de tecnología y que no saben comprender lo que leen, que es el 80%, lamentablemente, de la generación actual. Entonces, ahí te dejo esto porque de aquí se derivan preguntas y reflexiones muy profundas, ¿eh?
Claro, y ahí también invito a nuestra audiencia a que le formulen preguntas a Antonio, porque realmente la idea de este espacio es que generemos interactividad con nuestro invitado y que podamos también contribuir a aclarar o a explicar las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Así que los invitamos a que por el chat de Zoom puedan formular las preguntas que consideren a bien. Y los que estén conectados por Facebook igualmente, pues, formulen las preguntas y Eladio, te pido que por favor tan pronto las formulen, me las puedas enviar. Gracias por esa respuesta, Antonio. Dime algo, ¿cómo puede colaborar la inteligencia artificial para mejorar la colaboración y el trabajo en equipo en la organización a través de la capacitación? Mira, es una herramienta con un gran potencial y se puede quedar en potencial si no la sabes ocupar. Bien, los equipos, digamos, los líderes organizacionales, los equipos, los departamentos de recursos humanos, de talento humano, desarrollo de talento humano, etcétera, de educación, porque hay muchas organizaciones que tienen ya equipos de educación insertos dentro de su organización, pueden comenzar a hacer uso de esta herramienta para fomentar procesos reales en la práctica de colaboración. ¿Por qué? Bueno, porque la herramienta permite co-crear en tiempo real. Hay herramientas ya hay disponible, ya están disponibles muchas herramientas de colaboración en tiempo real que permiten implementar por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo muy corporativo, los procesos ágiles, ¿sí? Es decir, todo el agilismo o la filosofía o la cultura del agilismo lo puedes llevar con herramientas de inteligencia artificial de manera colaborativa. Por ejemplo, en mi organización utilizamos una herramienta, no sé si la puedo comentar, pero puedo decir el nombre. Se puede Sí, decir el nombre, no sí, pasa, un bueno, una nombre, sí, herramienta sí. que, Slack, Después por que enviamos una ejemplo. factura por los royalties, Vale, vale, vale. Una eso. herramienta que se llama Slack, por ejemplo, que es muy conocida, mundial, de Sí, colaboración de equipo, de trabajo en equipo, de colaboración. sí. Bueno, esa herramienta se integra ya con muchísimas herramientas de inteligencia artificial y te permite en tiempo real saber todo lo que está pasando. Y los líderes los líderes de equipo pueden tener en tiempo real resumen de todas las reuniones que se van desarrollando en los distintos equipos y estar al día en todo el flujo de trabajo y de la toma de decisiones, dejando mucho tiempo libre para co-crear y para crear nuevas cosas, nuevas ideas. Pero eso tienes que gestionarlo, no es un tema tecnológico, es un tema de gestión de la IA, no es un tema de uso de la IA, son cosas distintas, ¿vale? Así que esto es una herramienta, pero perfectamente que se puede utilizar y ya se está utilizando en los procesos de colaboración y de co-creación, ¿sí? Dentro de las organizaciones. Pues nada, cualquier organización en este momento ya puede tener acceso a ella distinto a otras tecnologías sin hacer grandes inversiones, pero, Ya. pero muy fácil lo puede hacer. Y así como colabora en el tema de trabajo en equipo, ¿cómo sirve la IA para identificar talentos y potencial desarrollo del liderazgo? Sí, mira, dependiendo dependiendo las competencias que tú tengas dentro de tu equipo de colaboradores en el uso de Ujú. esta herramienta, tú puedes crear procesos que permitan la detección de esos, digamos, liderazgos dentro de la organización. Y cuando te digo liderazgos, me refiero a las distintas variantes del concepto de liderazgo, ¿no? Desde los más proactivos y positivos hasta los más negativos y reactivos dentro de la organización, ¿vale? Entonces, ya tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico en función al análisis de cómo tú respondes, de cómo tú asumes y tomas decisiones. Ese análisis, ya hay herramientas que lo pueden hacer incorporadas a estos sistemas que te estoy comentando de colaboración entre los equipos, que hacen un análisis y perfilan a los líderes dentro de las organizaciones. Y tú puedes tener un mapa de líderes dentro de la organización, bueno, dependiendo cómo lo quieras. Es decir, esto no es binario. Es decir, ya nosotros ya dejamos de pasar de sistemas binarios, ¿sí? A lógica difusa. La lógica difusa es una área de la matemática y de la inteligencia artificial que te permite darte una variable, un resultado mucho más enriquecido y mucho más desglosado y mucho más específico. Entonces, ahora
esta tecnología, la inteligencia artificial, te permite dar esos resultados mucho más precisos y poder detectar distintos perfiles de liderazgo dentro de la organización. Pero eso lo tienes que hacer desarrollando una serie de competencias. Hay unas competencias que tienes que desarrollar para eso y unas habilidades técnicas también. Pero hay unas competencias allí donde lo psicológico, donde los equipos, donde los psicólogos, donde los especialistas en gestión organizacional tienen un gran campo de acción en este momento. Ya. Antonio, ¿puedes comentarnos algunos ejemplos exitosos de implementación de la inteligencia artificial a nivel de educación corporativa que tú conozcas y que hayas podido Sí, participar? por supuesto, son muchísimos, pero voy a intentar resumirlos en, no sé, tres, por ejemplo. Recientemente IBM me invitó a dar una conferencia sobre inteligencia artificial en educación Ujú. y bueno, quiero comenzar con este ejemplo porque IBM es uno de los pioneros en el uso de la inteligencia artificial a nivel global. De hecho, eh, antes que OpenAI, antes que cualquiera Anthropic y cualquiera otra estas herramientas que están surgiendo, IBM ya venía desarrollando esto con Watson, por ejemplo. Alexa es otro ejemplo de inteligencia artificial. Pero Netflix, por ejemplo. Netflix fue uno de los primeros que Ok. comenzó a perfilar, ¿cómo se llama? Cuáles son los gustos de todos sus usuarios, ¿no? Y comenzó a recomendarte. Y bueno, y Duolingo en la parte educativa también Ujú. lo comenzó a utilizar. Pero hay otros ejemplos, muchísimos otros ejemplos corporativos de gran éxito en este momento que pasaríamos horas aquí desarrollando. Son casos de éxito, además que son replicables. Ya. Tengo dos preguntas acá en el chat. La primera la formula Bárbara. Adelante, Bárbara, para que la puedas hacer directamente a Antonio. Yo quiero preguntar, Antonio, si a la medida que yo hago los prompts más específicos y más detallados, consigo de inteligencia artificial las respuestas más personales y más que capten a mi estilo. Sí, tú acabas de darte la respuesta, Bárbara. Sí, exactamente, es así. De hecho, cuando diseñas un prompt, haces el proceso de desarrollo del prompting, hay unas metodologías para hacerlo. Hay unas metodologías más complejas y más específicas y unas, digamos, más, eh, más ligeras, menos complejas. Hay metodologías que tienen hasta 8 niveles de especificidad y de contexto. Entonces te generan respuestas muy asertivas, muy atingentes. Por eso que te digo que lo que tú acabas de decir es muy cierto, Bárbara, que mientras más tú le proveas de información, el lenguaje se va a adaptar más a tu estilo. De hecho, muchas organizaciones en este momento crean sus procesos, crean sus modelos en función a sus procesos y estilos y les dan ejemplos. Entonces, si tú le provees un ejemplo, esta herramienta busca en esos ejemplos y se adapta, tiene la capacidad de adaptarse pero en tiempo real. Y los resultados son increíbles, Bárbara. Yo no sé si se ha desarrollado ya algunos prompting o has desarrollado tus propios chatbots, pero si tienes la oportunidad de hacerlo, ya OpenAI te lo permite, pagando la suscripción de $20 mensuales, puedes crear tu propio chatbot y entrenarlo. Los resultados son increíbles, increíbles. Te pueden ahorrar horas, incluso días de trabajo. Qué ¿Sí? bien, qué bien. Pero Sí. requieren de tu inteligencia, requieren de tu criterio, requieren de tu experiencia. Cuando tú lo entrenas con tu criterio, tu experiencia y la mayor información que le puedas proveer de tu estilo, te va a crear contenidos como muy parecidos a lo que escribiría o diría Bárbara. Muchas Ya. Sí. gracias. Muchas gracias. Por Gracias. eso ser ingeniero de prompting es tan importante, ¿verdad? Sí, y no hay edad para eso, ¿eh? De hecho, mientras más mayor sea, más senior seas, más, eso es un estudio que se está haciendo actualmente también, que mientras más experiencia, esto es una oportunidad increíble para todos los líderes seniors, es increíble a nivel global. Los seniors que en este momento se especialicen en el diseño de prompting tienen una ventaja competitiva por cualquier otro diseñador de prompting más joven. ¿Por qué? Porque la experiencia de años que tiene esta persona en el área específica, porque ahorita, en este momento la inteligencia artificial
nos está llevando hacia, y está llevando la educación y la formación hacia niveles de hiper especialización. Entonces, un senior en un área específico es un especialista hiper especializado. Imagínate, 30 años, 40 años de experiencia con conocimientos de prompting que lo puedes obtener en 60 días, no te imaginas lo que tiene una organización allí. ¿Sí me explico? Sí dimensiona lo que te quiero decir en este momento, porque va el criterio del diseño de la pregunta y del criterio del conocimiento del área prelan por sobre lo tecnológico. A eso me refiero. Gracias, Qué gracias. Aclaraste interesante eso. mi pregunta. Gracias, Bárbara, por tu pregunta. Qué interesante esto. Gracias, Antonio, por la respuesta. Gracias, Francisco. Qué interesante esto que planteas, Antonio, efectivamente, como todo un mundo de posibilidades pues, que se nos viene. También quiero referirme que me encanta este espacio de Proactívate, como lo hemos dicho, porque también se convierte en un espacio de reencuentro y en un espacio de unión de personas, ¿no? Y aprovecho para saludar a dos grandes amigas que están conectadas en Proactívate el día de hoy y que ambas viven en Portugal, así que puede ser una excelente oportunidad para que hagan equipo contigo, Antonio, y también poderse apalancar, ¿no? Me refiero a mi gran amiga Lilia Goncalves desde Lisboa y María Ángel Borque, que también está conectada con nosotros aquí en Proactívate. Así Oye, que me encantaría gracias. entrar en contacto con ella, sí, porque estoy ahorita, como tú lo comentabas, como director ejecutivo de Ready para Portugal, pero Ready es una red hispanoamericana de la más grande de líderes educativos, directores educativos de América Latina, que ahora yo estoy abriendo en Portugal. Así que me encantaría, pues, si quisieran incorporarse, están bienvenidas porque recién estoy comenzando mis funciones aquí. Magnífico, gracias Antonio. Sí, ya los pondré entonces en contacto contigo para que puedan justamente unir, hacer sinergia con tu persona. Romy del Mar, que también es compañera en el programa de formación de facilitadores virtuales profesionales que hacemos a través de PCO International, tiene también una pregunta acá en el chat y me gustaría, Romy, sabiendo que eres gran amiga de Antonio, y que fuiste la promotora de poder reincorporar a Antonio también acá en Proactívate. Quisiera que le formularas tú directamente la pregunta. Sí, gracias, buenas tardes. Antonio, sé que lo has nombrado, pero en este espacio, en este momento, ¿qué habilidades necesitan los líderes corporativos para tener éxito en esta era de la inteligencia artificial? Bueno, hola, hola Romy, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Una pregunta muy interesante porque a diferencia de lo que dicen los gurús tecnológicos del área de la IA, que debes conocer todas las herramientas, debes manejar todas las herramientas, cosa que es totalmente absurda porque además no te da tiempo de hacerlo. Tienes que, como líder, conocer, entender, comprender la lógica de esta herramienta, ¿sí? Es decir, documentarte, enterarte, conocer cómo se aplica, conocer buenas prácticas del uso de esta herramienta, ¿sí? Entender y comprender en su justa dimensión el estudio del arte de las responsabilidades éticas y legales que tiene esta herramienta. Fíjate que no estoy hablando de nada de tecnología en este momento, ¿vale? Fíjate que es un tema que no tiene que ver con lo tecnológico, es un tema, en el caso de los líderes, ¿bien? Es un tema que tiene que ver con la gestión de esta tecnología. Y lo otro, definitivamente, es informarse, detectar cuáles son las fuentes fidedignas para poder nutrirse de información actualizada, ¿sí? Para derribar uno de los aspectos del que yo planteo dentro de la muralla digital. El segundo es desarrollar un proceso ágil que le permita transferir esta tecnología en la práctica a sus equipos de colaboradores y poderla hacer, utilizarla de manera estratégica en la organización. Y esos son, yo creo que las cosas que considero que son más importantes en este momento, las habilidades, competencias que un líder debe desarrollar para poder hacer un uso de esta tecnología dentro de sus organizaciones. Si es con foco educativo, ahí hay otras variables que considerar, ¿vale? Que en este caso particular es lo que nos convoca aquí, el área de la formación. Ahí hay otros elementos importantes que hay que considerar porque hay ahora que considerar las nuevas tendencias pedagógicas y andragógicas, ¿sí? Que no son para nada compatibles
analógicas, incluso algunas digitales, porque ya estamos hablando de entornos 5.0, ya estamos pasando de tecnologías 4.0 a 5.0, y de hecho ya las estamos implementando, y se están implementando en muchas organizaciones. Entonces, ahí hay una serie de habilidades tecnopedagógicas, donde lo pedagógico prela sobre lo tecnológico, lo comentaba hace un instante, que son importantes que las consideren para poder hacer un match perfecto entre esta tecnología, que es muy disruptiva, con un nuevo enfoque y práctica pedagógica que sea compatible con esta tecnología. Entonces, ahí hay un gran trabajo que tienen que hacer los líderes y los gestores o los gestores de IA en la formación, los gestores de la IA en los procesos de formación, a eso me refiero. Gracias, Romy, por tu pregunta y gracias, Antonio. En Proactic tenemos, como decía al inicio de esta entrevista, hemos venido desarrollando 3 grandes líneas de acción. Liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. ¿Qué es para ti, Antonio, un líder todoterreno? Oye, yo creo que un líder todoterreno es un profesional con mucha experiencia, que tenga una gran capacidad de adaptación. Y te digo esto en función a lo que yo he sido, porque yo me considero, dentro del concepto que tú diste originalmente, o te aproximaste a él, un líder todoterreno, que tenga una visión de futuro. Pero lo más importante de todo es que esa visión no sea impuesta, sino que sea una visión colegiada, que permitas que no, obviamente, que no impongas la visión, sino que esa visión tú la puedas vender, en el buen sentido de la palabra, a tu equipo de colaboradores y ajustarla en la medida de que tu equipo de colaboradores tenga una visión distinta a la tuya. Entonces, que tengas esa capacidad de adaptabilidad. Yo creo que lo más importante de un líder todoterreno es poderse adaptar a los cambios acelerados y buscar esos espacios de conciliación y de consenso y de decisiones colegiadas. Ahí está, yo creo que para mí, pues, un concepto aproximado a un líder todoterreno. ¿Ya? ¿Cómo puede la IA contribuir al fomento de la creatividad y de innovación en el proceso de aprendizaje corporativo? Bueno, es la tecnología que está más llamada al desarrollo de la creatividad. Y fíjate lo interesante de esto. Fíjate cómo, y ahí yo soy muy crítico. Yo fui educador de aula, fui gerente educativo, fui director, fui jefe de UTP de unidad técnica profesional y del área de evaluación, hice benchmarking educativo. O sea, yo he pasado por todo el proceso, ¿sí? Profesor de aula en primaria, en secundaria, en universidad. Y una de las cosas que la escuela no fomentaba, y nunca fomentó por lo menos, bueno, no digo nunca, no quiero ser tan radical en lo que digo, pero en su mayoría era la creatividad. Mataba la creatividad por completo. O sea, usted no se ponga creativo, usted responda a lo que está ahí, eso lo genialmente te decía. No se ponga a inventar, decían, ¿te No se acuerdas? pongan a inventar, era No una te manera pongas de a decirte, inventar, no te pongas no creativo. inventes, no inventes. Sí, o algo como esto, vamos a investigar todos y el mismo libro de texto. Sí, sí. Ya va, dime qué coherencia traiga cada uno un libro distinto y contrastemos lo que está en el libro. O sea, es lo mínimo que puedes hacer. Pero eso no era frecuente, ¿vale? Entonces, esta herramienta verdaderamente te permite desarrollar tu creatividad y a tu máxima expresión, cosa contraria a lo que mucha gente que son detractores dicen, que mata la creatividad. Si, dependiendo del enfoque que tú lo hagas como formador, ¿sí? Si tú le pides a un estudiante que te haga un ensayo, ¿qué crees tú que va a hacer el estudiante? Va a recurrir a las herramientas de inteligencia artificial para crear el ensayo en menos de un minuto, literalmente en menos de un minuto. Y si el profesor no tiene las herramientas y las competencias para detectar si ese ensayo
es un plagio o no, bueno, listo, imagínate el desastre que estamos viviendo acá. Mm, Ahora, si tú le dices a tu estudiante que te elabore un prompting, así como decía Bárbara hace rato, mm, bajo esta metodología, siguiendo estos parámetros, y me des el resultado del prompting y a ver qué tal lo optimizaste, ahí cambia la cosa y dime si ahí no hay creatividad. Hay creatividad, ¿cierto? mm. Entonces, la creatividad va a estar en función al enfoque que el profesor, el formador le dé a la instrucción que entregue a sus estudiantes. Por una parte, entonces, el tema de la creatividad, de la innovación, pero por supuesto, o sea, si hay una herramienta que permite hacer una adopción de procesos de innovación de manera ágil, es la inteligencia artificial. No hay otra. O sea, hasta este momento no existe otra herramienta. Entonces, esta herramienta permite incorporar procesos de innovación y de optimización de procesos en tiempo real. Pero ¿requieres de qué? Requieres de criterios, requieres de personas que piensen de manera compleja Ujú. y que hagan uso de la herramienta. Fíjense que la herramienta está de última. Por eso es que la competencia aquí no es tecnológica, es una competencia que es que va más hacia el pensamiento crítico, hacia la reflexión-acción, hacia el pensamiento complejo profundo, etcétera, etcétera. Son otras cosas. Otras cosas tienen que ver más con la educación, con la formación, ¿sí? Con el desarrollo de habilidades y competencias, etcétera. Ya. Antonio, vamos entrando a un espacio donde queremos saber más de Antonio en su contexto personal, en tus gustos, tus preferencias, y que sentimos que de esa forma también nos acercamos a ti justamente como lo que hemos dicho, como persona, ¿no? Que es uno de los propósitos también de este espacio de Proactívate, ¿no? Y te preguntaría si, si pudieses tener la posibilidad, ¿verdad? De elegir cualquier libro, película o serie, ¿cuál elegirías y por qué? Existentes hoy día, Sí, ujú, ¿sí? En este momento. sí. Ok, vámonos por una serie primero, Bueno, sí, exacto. Me ¿te gustaría escuchar parece? qué serie te gusta. Sí, bueno, yo soy fanático y yo tengo 12 años viendo una serie. Ajá. O sea, yo soy de los que le gustan las series largas, no las series cortas. Eso dice mucho de mi personalidad. Ok. Y he visto todo lo que tiene que ver con esa serie y todas las spin-off de esa serie, ¿no? Eh, Soy el único en mi casa que le gusta y a mi hija, ¿no? Que en realidad a veces se sienta conmigo a verla porque ella tiene gustos parecidos al mío. ¿Y cómo En se cambio, llama? mi hijo y mi esposa no. Bueno, es de Walking Dead, ¿sí? Y me sé todas las Ah, spin-offs de Walking Dead, claro. todas, todas, todas. Ahora, obviamente, toda la saga de la Guerra de la Galaxia y todas las spin-offs de ella, sobre todo Mandalorian, es una de las que más me gusta. Eh, y la puedo ver varias veces, no pasa, pero he visto, soy fanático de la serie, eso sí, me encanta. Otra de las series que me fascina de Big Bang Theory, para mí una serie genial, que combina todo lo que debe tener una serie, humor, inteligencia, eh, carisma, todo. O sea, de Big Bang Theory es creo que la mejor serie que pueda haber Ya. con respecto a la serie. Con respecto a un libro, a los libros, ¿sí? Sí, yo soy un lector que lee de todo un poco, ¿vale? Me gustan mucho los libros de historia, soy profesor de historia, de filosofía, ¿cierto? Eh, pero, por ejemplo, libros históricos, por ejemplo. Eh, yo creo que Platón para mí ha sido uno de los filósofos más importantes. Creo que La República es uno de los libros que más me gustan. Eh, Porque, bueno, el aprendizaje, tú dices, Dios, es que definitivamente los griegos estaban años luz, ¿sí? Y cuando lo comparas con lo que hoy día somos como civilización, hemos crecido en muchos aspectos, hemos evolucionado en muchas otras cosas, pero en otros siento yo que hemos involucionado. Por ejemplo, en esto que estamos hablando ahora, cómo frente a una tecnología tan poderosa como la inteligencia artificial, la mayoría de las personas son incapaces de hacer preguntas inteligentes. ¿Sí me explico? Entonces ahí me voy al diálogo socrático. Ya. ¿Sí? Agotar el último por qué, es eso que Sócrates planteó, llegar al último porqué de las cosas. Eso debe ser una materia obligatoria
obligatoria en todo sistema educativo. Mi hijo ve filosofía, y filosofía, pero dura en bachillerato. Ya. Y yo creo que eso le ha desarrollado a él un pensamiento crítico. eh, y yo digo, Dios, ¿por qué en otros sistemas filosofía no se daba? Sí, yo lo di en algún momento en bachillerato en Venezuela, pero en Sí. otros países no se daba, en los que viví. Entonces, yo creo que ahí hay un tema importante que tiene que ver con el conocer y saber y hacer y que viene de la lectura. Con respecto, me Al preguntaste libro, te de cuento el libro. libros. Sí, los libros ya te comenté, Perdón, por la ejemplo, película, ¿no? Sí, la bueno, las serie, el series ya. libro, ajá, y la película. Una película que sea así muy, muy emblemática, dices tú, Para ti, sí, que sea relevante que para me ha ti. marcado. Bueno, yo me gustan mucho las películas, pero me voy a remitir a una película que para mí fue un antes y un después. Seguramente todos las conocen. eh, em, Cadena de Favores. Para mí fue una película Ujú. poderosa, poderosa. Una película que me impactó mucho porque en esa película se muestra la capacidad que tienen los seres humanos de poder dar y recibir. Está como el equilibrio entre el dar y el recibir. Y cómo el dar se convierte en un mantra que te genera beneficios cuando tú lo haces sin esperar beneficios. ¿Me explico? Ya. Pero sí, es una película que marcó, pero hay muchas otras, pero que vienen a mi mente en este momento. Sí. Al Antonio, igual ¿cuál es que, la cosa más extravagante o excéntrica que tienes en tu lista de deseos? oye, qué interesante pregunta. No, nunca me lo había planteado de esa manera. En mi lista de deseos son muchas cosas que quiero hacer. Pero bueno, yo soy amante de la naturaleza, me encanta la naturaleza, ¿no? Y una de las cosas que quiero hacer, ¿sí? Es pasar una noche, vivir, dormir y pasar una noche en uno de estos hoteles bajo el mar, porque me fascina el mar. Entonces yo hice apnea por muchos años. Ah, ok, Entonces me encantaría dormir una noche en esta habitación debajo del mar. Sí, ya, sí, sí, me qué encantaría. bien. Eh, y fíjate, ¿y qué hobby que siempre has querido probar, pero que aún no has tenido la oportunidad de hacerlo? Sí, yo creo que una de las cosas, yo he hecho algunas cosas extremas, por ejemplo, bajar 35 metros a pulmón libre, Ujú. entrar a yo sufro de claustrofobia, o sea, pero no la tengo, no es una claustrofobia de esas como, yo no sé si deben haber niveles de claustrofobia, pero estar en un espacio cerrado en una posición específica me genera una ansiedad que me puedo morir. Y yo hice judo por muchos años y hay técnicas de judo donde la persona queda totalmente sobre ti y me llegué a desmayar en varias oportunidades intentando superar ese temor, ¿vale? Y el miedo a las alturas también es un tema que para mí es un tema complejo. Y bueno, intenté superarlo lanzándome de un viaducto en Venezuela y logré lanzar y después que me lancé me quise lanzar, pero me quedó pendiente una cosa, lanzarme en paracaídas. Y lo intenté hacer en varias oportunidades, pero me dio cierto temor. Pero creo que está entre la lista de las cosas que necesito hacer para cerrar el ciclo, ¿no? Entonces, ya hice las que te Claro, comenté y me falta esta para decir, oye, ya superé el miedo a las alturas, por lo menos, sí, claro. son los temas Importante, que me quedan claro. pendientes. Si fueras un explorador espacial, imaginémonos que fueras un explorador espacial y descubrieras un planeta habitable, ¿cómo sería el nombre de ese planeta y qué destacarías de él? Oye, interesante. ¿Sabes qué? Y qué buena pregunta me hace ahorita. Eh, yo le colocaría empezando de cero, porque intentaría no cometer todos los errores que hemos cometido como seres humanos en ese planeta. Sí, sería una gran experiencia, eso sería maravilloso. Sería de verdad, una gran oportunidad. De hecho, es un proyecto que estoy comenzando ahorita, se llama Factor Cero. Lanzamiento va a ser dentro de poco y tiene que ver cómo comenzar de cero en un momento de tu vida. Y es un proyecto que lo estoy disfrutando, pero al máximo. Creo que es el proyecto que más estoy disfrutando en este momento. Sale dentro de poco, sí, por cierto. Qué interesante, qué bueno.
¿Tienes alguna superstición que sigas o alguna Sí, superstición? sí, muchas. Soy un ¿Sí? hombre de superstición. ¿Pudieras Sí, sí. mencionarnos una de ellas? Sí, por lo menos nunca darle a nadie, pasarle el salero y dárselo en la mano, por ejemplo. Sí, sí, Ya, porque es un tema de que vamos a pelear en algún momento y nos vamos a enojar. Nunca pasar el ya. salero. Lo otro es no, no, eso lo aprendí de mi madre, que en paz descanse. Intentar no barrer de noche la casa, porque a mí me gusta limpiar, me gusta mucho limpiar mi casa. Lo disfruto y mientras voy limpiando voy desarrollando ideas. Yo soy de esa tendencia de los filósofos griegos que, que para desarrollar sus ideas tenían que caminar, ¿no? Entonces, bueno, intento no hacerlo de noche, intento hacerlo más de día. Mi mamá decía, de noche no se barre ni se limpia. Sí, Ya. muchas otras cosas. Sí, pero eso. Mira, ¿y algún talento oculto que consideres que tienes y que la gente no conozca sobre ti normalmente? Sí, me gusta mucho eh, hacer cosas manuales. Me gusta mucho la manualidad. Soy muy hábil para hacer cosas, construir Mm. cosas. Entonces, mi hijo sacó eso de mí. Entonces, a mi hijo entonces lo hace muy bien también y me ayuda en esas cosas. Entonces, eso es un talento y que lo disfruto mucho. Puedo pasar horas y me desconecto completamente Wow. del entorno. O sea, me puedo abstraer por completo en eso. Sí, puedo estar en un entorno inmersivo, porque bueno, yo soy especialista en tecnologías inmersivas educativas Ujú. y puedo estar es como si fuera mi entorno inmersivo. Me desconecto de todo lo que está a mi alrededor y me enfoco en lograr eso. Y sí, lo disfruto mucho. Ya. Sí, Si tuvieras acceso a una máquina del tiempo, ¿a qué momento específico de la historia te gustaría viajar? sí, me lo pusiste muy fácil, ¿eh? Ese está muy fácil. Bueno, yo soy un hombre de fe, ¿eh? Entonces, hubiese querido definitivamente estar en el momento, en dos momentos. Uno, en el nacimiento de Cristo, de Jesús, que no es la fecha que hoy día celebramos. Hay un error cronológico y tengo que decirlo como historiador, que hemos estado engañados, ¿sí? Cristo Jesús no nació en la época en que se dice, ¿vale? Ni en el año en que se dice. Ah, bueno. El momento en que entró victorioso a, a Jerusalén. Pero también en la época de los griegos. Me hubiese gustado estar en ese momento donde se desarrollaron las ideas. Sí, Claro, sí. exactamente. O en Alejandría, posiblemente también. Sí, Wow, imagínate. imagínate en la Biblioteca de Alejandría Sí, investigando. sí, 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 sí. Qué interesante. Bueno, Antonio, ya estamos acercándonos al final de esta entrevista y yo quiero pedirle a nuestra audiencia un gran aplauso realmente para Gracias, gracias a ustedes Antonio, por la invitación. realmente excelente todos tus comentarios, Antonio, y Lo todas tus. disfruté mucho. Sí, gracias. Igualmente nosotros, Antonio. Quiero dejarte el micrófono para que te despidas de nuestra audiencia y el micrófono está de tu lado. Bueno, primero agradecerte, Francisco, a ti, Adrián, a Romy, que hizo este contacto. De verdad que lo estoy disfrutando mucho en este momento. De verdad que para mí estos espacios de conversar con gente inteligente eh, son muy preciados para mí. Sí, gente que no se queda en la inmediatez, que está viendo más allá de un futuro. eh, Desde que conocí a Adrián también, que una persona que no conocía, pero tenía referencias de él profesional, pero después que lo conozco y su calidad humana y las ganas que le pone a la vida, te motiva y tú dices, no, imposible que yo no pueda hacer. Entonces, creo que, bueno, muchos de los que estamos aquí por Adrián también, en esa parte, así que agradecido a él también, a Adrián Cotín. Y bueno, invitarlos. Dentro de poco voy a hacer un seminario, bueno, va a ser como, no un seminario, es como un grupo como 4 masterclass especializadas para líderes de la gestión, líderes corporativos, para que aprendan a gestionar la IA. Eso va a ser totalmente gratuito. Lo voy a liberar ahora, dentro de poco, a través de Reddit, que es la red de directores de América Latina. Eh, y bueno, están invitados todos para que asistan. Allí van a aprender mucho de esto, de la gestión de la IA en la formación, con miras
a las organizaciones educativas y a las corporaciones. ¿Vale? Ya. Bueno, estaremos atentos, Antonio, y antes de despedirme, saludo también a Vanessa, que forma parte del equipo de Heigerling. Gracias, Vanessa, también por haber participado hoy en Proactívate. Ha sido una de nuestras también invitadas permanentes. Así que, bueno, gracias a todos por esta conexión. Les recordamos seguirnos en nuestro canal de Proactívate con Francisco Duarte a través de YouTube, @Proactívate Oficial, y seguirnos en nuestras redes que fueron publicadas en el chat de esta. Prepárate para conocer Gracias una nuevamente nueva por etapa de tu año. Nos vemos el próximo miércoles a la 1 p.m. Gracias a todos. Gracias, Antonio. A ustedes.